ahora nos tocó de noche. Las pláticas anteriores habían sido de día, pero muy, muy contento de que me hayas invitado, de estar de nueva cuenta en este espacio compartiendo un poquito de tiempo con tu público para hablar de un tema que pues ahora sí ya hace un año hablábamos aproximadamente de la postergación, de todos los escenarios posibles, de una cancelación que no sabíamos si iba a ocurrir. Hoy parece, a cosa de unos poquito más de 80 días de que lleguen los Juegos Olímpicos, que ahora sí va en serio, pase lo que pase, y pues bueno, con muchas cosas que serán diferentes, no quiero decir si igual o peor, pero que pues nos tendremos que adaptar por lo menos en esta ocasión para Tokio 2020. Así es, Ricardo, así es, justamente, sí, pues prácticamente un año ya, ya estamos conectados, estamos ya al aire, para no decir groserías. No, nos portamos bien entonces. Exactamente. No, ha sido justo hace un año estábamos con esto, ¿no? De qué iba a pasar, de incertidumbre, bueno, y hay un poquito más de claridad, ¿no? No completa, pero sí hay un poquito más de claridad con el asunto. Y pues creo que es buen momento como para ir calentando motores, porque va a llegar la fecha, se van a ir rápido estos días, y pues cuando lleguen los juegos hay que estar bien empapados de cómo está el asunto, en nuestro caso de cómo va la delegación mexicana, ¿no? Que es la que nos interesa, la que queremos que le vaya bien, que la vamos a seguir, y más vale tener algo de información. Muchas veces la gente, ¿no? Lo hemos platicado antes, no ve deporte, 4 años más que fútbol, llegan los Juegos Olímpicos, empiezan ahí las notas de tiene esperanza de medalla, aquel, y de pronto no ganan y se ponen histéricos, ¿no? Y quieren ahorcar casi a los deportistas, ¿no? Y, oye, espérate, vamos con calma. Primero, ni era tan sencillo, dos, tenía probabilidades, lo cual no quiere decir que era algo seguro, y bueno, todavía nos cuesta esa parte, ¿no? Como sociedad, de entender muchas cosas con respecto sí, hay mucho tema de cultura deportiva que vaya, no es que sea un problema únicamente en México, ¿no? Creo que pasa en muchos lugares. Son la mayoría de ellos de deportes que el grueso de la gente pues no sigue por varias razones, ¿no? Obviamente se habla mucho del impacto mediático, ¿no? De cómo los medios están pues orientándose más al fútbol porque es lo que más vende, pero también hay que decirlo así, el fútbol es un espectáculo que por lo menos una vez a la semana y a veces 2 veces a la semana te atrapa si le vas a un equipo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar cada cuando hay competencias de clavados, de taekwondo, de atletismo, incluso de otros deportes, vaya, el atletismo es de los que más tiene, ¿no? Con la Liga Diamante, pero aún así eh, son eventos que no tienen la regularidad del fútbol. Hay equipos de fútbol que tienen hasta 70 partidos en un año, y pensar que un atleta de una de estas disciplinas que mencioné tenga 70 eventos en un año, pues es complicado, ¿no? No es nada sencillo, implica muchísimas cosas, incluso de estar formándose una liga en la cual tenga esta regularidad, pero esa liga se tiene que sostener de un plan financiero, y ese plan financiero necesita difusión. Entonces son cosas muy, muy, muy elaboradas que el fútbol ya tiene y que ha tenido desde hace muchos años, pero que los otros deportes, incluso por la misma naturaleza del deporte, pues no permite que sus deportistas estén tan expuestos a nivel competitivo como ocurre con este deporte, y con algunos otros también que también tienen actividad muy frecuente, como el básquetbol, como el fútbol americano, por lo menos la mitad del año, el béisbol. Pero sí, hay muchos deportes, la mayoría de los que forman parte del programa olímpico, que por varias razones, insisto, no solamente es una cuestión de echarle la culpa a los medios, no tienen ese aparador, por así decirlo, y que cada 4 años lo tienen por pues, cuestiones evidentes, porque unos Juegos Olímpicos pues no es cualquier evento, y ahí es donde nos damos cuenta que existe un deporte llamado tiro con arco que es espectacular, que existe un deporte llamado clavados que también es espectacular, el taekwondo también es espectacular, pero bueno, pues así es la cosa, ¿no? No es tan fácil como pedirle a la televisora, oye, pásame un poco de este deporte.
implica un poquito más que eso. Claro, ¿no? Digo, antes de que entremos en tema y que te presente, ¿no? En marzo, tú sabes que hicimos muchas pláticas que tuvieron con invitadas mujeres, bueno, fueron solo invitadas mujeres prácticamente el mes de marzo, y hablamos, ¿no? Obviamente de temas relacionados al deporte y la mujer, y entre todo esto dices, bueno, el deporte femenino, ¿por qué no está tan valorado? Pues en principio por la misma razón, por una razón económica, pero dices, bueno, ¿cómo puede uno ayudar para que eso cambie? Pues consumiendo, ¿no? Y lo cierto es que también Exacto. a los pocos días había básquetbol, por ejemplo, en mi caso, estaba en el básquet de la NCAA, que 2, 3 partidos los transmitieron, y yo le preguntaba a las niñas que juegan básquet, a gente que yo conozco, mujeres, y otros que decían, sí, hay que apoyar el básquetbol femenil, vieron el partido y la verdad muy poquitos lo veían, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, una cosa es decir, quejarse y otra cosa es después qué podemos realmente hacer, ¿no? Y pues en todo lo que cabe, si hay un día que transmite el deporte que a mí me gusta, pues ese día tendría que tratar de verlo y ver cuánta gente más se une a la causa, ¿no? Como para que los medios digan, ah, bueno, la gente lo está consumiendo, tenemos más chance de pasarlo, ¿no? Yo sí creo que el básquet en ese sentido, por ejemplo, va creciendo bastante. Y no sé, ¿no? A mí que me gusta el básquet, pues a todo dar. Actualmente ves básquet, claro, en televisión de paga, pero ves básquetbol casi todos los días. ¿Pero por qué? Pues porque la gente es muy consumidora del básquetbol, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí. Pero bueno, Ricardo, pues nada, pues antes de entrar te digo, te agradezco que hayas aceptado la invitación nuevamente. Para mí es un gusto que podamos platicar. Y obviamente este tema que pues te decía, ¿no? Es ahorita que vienen los Juegos Olímpicos, pues obviamente ya hay que meterse en materia y empezar a ver cómo va el asunto, de qué se trata, cómo va nuestra delegación. Y pues bueno, antes que eso, Ricardo Otero, periodista deportivo. El año pasado en el conversatorio estuvo un par de veces, si no mal recuerdo. Sí, Así sí, es. el año pasado fueron 2 veces y ahora, bueno, está de vuelta con nosotros. Eh, ya con unos cuantos años de trayectoria, ¿no? En el periodismo deportivo. Actualmente, no quiero decir una tontería, Ricardo, pero estás en TUDN, ¿no? Estás en... Sí, sí, así es. Soy parte del equipo digital de TUDN. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Eh, También ya desde hace un año estoy colaborando con el equipo de Univisión Noticias, con los diferentes mercados locales que tiene Univisión, haciendo algunas labores de edición para los portales de las ciudades allá de Estados Unidos donde hay presencia latina, pero pues sí, mi trayectoria ha sido esencialmente en el ámbito deportivo y pues ya son 15 años aproximadamente en los medios. Se dice, pues como dicen por ahí, se dice fácil, mantenerse no es tan sencillo, entrar no es sencillo, mantenerse tampoco, pero pues bueno, de eso pedimos nuestra limosna día a día. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? A ver, no sé si te parezcas. Creo que podríamos hablar primero en términos generales de los Juegos Olímpicos, se hacen, no se hacen, hablar un poquito en cuestión más global, más internacional y terminamos con lo que tenga que ver con la delegación. Me parece bien, me parece un buen formato. No sé si me trabé yo, te trabaste tú, Iván, porque no te escucho. Iván se quedó un poquito. Ok, ok. Pero si Ya no, saben que la si no, tecnología no tiene palabra, ¿eh? Y que claro. estas cosas pasan cuando uno hace cosas en vivo. Sí, sí, no te preocupes. Si gustas, continuamos con la pregunta que hizo y en un momento digo regresa ya, Iván. Va, perfecto. Pues, Juan Mario, ¿qué platicamos? ¿De los Juegos Olímpicos, de qué va a pasar en Tokio? Sí, yo creo que con ¿Sí? eso podemos darle continuidad. Ok. Si me ven moviéndome un poco, es porque mi celular se está empezando a descargar y no sé por qué no quiere cargar, para que no me pase lo mismo. Si no, no te Aquí ya preocupes. ven que estoy haciendo algunas acrobacias, pero bueno. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ya menos de 3 meses? Obviamente estamos ante un panorama de los Juegos Olímpicos que no habíamos visto, que nuestra generación no había visto, no nos había tocado
una crisis de este tipo pues bueno, sabemos que la crisis no es en sí de los Juegos Olímpicos, pero le está afectando y de manera muy, pero muy clara. Quizás algunos de quienes nos ven, nos escuchan, pues les habrá tocado el atentado en Atlanta 96, una bomba que estalló en el Parque Centenario, dejó 2 muertos, si no me recuerdo, pero sí una centena de heridos. Fue, yo creo que el último evento disruptivo, negativo, que habían sufrido los Juegos Olímpicos de este tipo, ¿no? Ya después, pues hay otros eventos por ahí que pues no fueron positivos para el olimpismo, pero que no generaron efectos tan graves. Las protestas durante la antorcha de Beijing 2008, que se hizo por segunda vez en esa ocasión ya un recorrido a nivel mundial, y hubo un montón de protestas en contra del régimen de China por el abuso en términos de derechos humanos, pero no fue algo que afectara a las competencias, ¿no? Aquí sí estamos hablando de una postergación, algo que no había ocurrido por lo menos en estos 124 años, 125 años de historia del olimpismo moderno, pero sí había llegado a ocurrir en la Grecia antigua, ¿no? El último registro que hay de un evento de este tipo fue por ahí del año 50 después de Cristo, porque al emperador romano Nerón, pues, no, como no se encontraba en casa, pues dijo, no, háganlos un año más tarde, y pues bueno, ahora fue un virus de 120 nanómetros, a diferencia de un emperador romano. Pero bueno, eh, obviamente la pandemia pues traerá un montón de cosas diferentes. No habrá público extranjero, no sabemos cuánto público va a haber en las gradas. Vamos a tener ahorita una afluencia estimada de 20% en los diferentes escenarios, todos residentes de Japón, extranjeros o nacionales, pero residentes de Japón, no entra ningún extranjero durante los Juegos Olímpicos, o vaya, nadie, mejor dicho, nadie entra del extranjero para los Juegos Olímpicos. Esto, pues la primera implicación que tiene es con los familiares de los deportistas, que muchos de ellos, pues a la par que su hijo, su hermano está preparándose para lograr esta meta de vida que es llegar a los Juegos Olímpicos, pues ellos van llenando el cochinito para poder acompañarlos, y más si empiezan a ver que la proyección es que lo logre en un país tan lejano como Japón, ¿no? Que sabemos desde 2013 que iban a ser justamente en Tokio. Pero bueno, pues los atletas extranjeros desafortunadamente casi todos no podrán tener algún familiar, salvo algún suertudo por ahí que tenga alguien viviendo ya en Japón, que pues ha pasado. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de Elsa García, la gimnasta que en Londres 2012, si esto hubiera pasado, pues no hubiera podido llegar ninguno de sus papás, pero su hermana estaba haciendo una maestría en el Reino Unido. Entonces, ese tipo de casos especiales serán los afortunados, ¿no? Que no he visto alguna historia todavía de algún atleta mexicano que sepamos que tenga algún familiar, algún ser querido viviendo en Japón. A lo mejor lo habrá, pero fuera de eso, creo que será un golpe anímico, no devastador, pero sí creo que esas imágenes que de repente vemos del atleta que sale su sede de competencia después de varios días de estar encerrado en la Villa Olímpica, entrenando solamente, y ya finalmente después de competir, pues no las podremos ver. Lo segundo, pues obviamente todos los aficionados que incluso ya habían pagado boletos, ya habían pagado su viaje, pues no sé cómo le estén haciendo las agencias de viaje con los paquetes para ir a Tokio. Los aficionados tendrán que esperarse, no sé si alguien haya perdido dinero por esto, es muy probable que sí. El reembolso de los boletos al estilo Ticketmaster se hizo con el costo del boleto, pero no el costo del servicio. Entonces, por decir algo, si un boleto para una sesión de clavados costaba, vamos a poner $50, y les cobran otros $8 por el servicio de manejo del boleto, pues les devolvieron esos 50 y esos 8 ya no. Eso, insisto, es algo que hemos visto incluso acá en México con los servicios de venta de boletos, que cuando se cancela el evento al que vas, que le pasó a mucha gente seguramente ahora con la pandemia, pues tendrán que reembolsarles, y viene en el contrato, ¿no? Les reembolsan el dinero del evento, pero no el del servicio. Eh, y de ahí, pues bueno, empezar a ver cómo se maneja todo el tema también de acreditaciones para entrenadores, para
equipo multidisciplinario, que ahí va a ser un problema, porque normalmente el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador entregan un 40% extra de acreditaciones con base en el número de atletas que van. México en este momento tiene 118, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero lo pongo como ejemplo, porque si hablamos del 40% de 118, debemos estar hablando de unas 50 personas más. Esas 50 personas se tienen que repartir entre entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos, eh, todo lo que ustedes quieran y manden para que los atletas estén, y nunca son suficientes. Entonces, muchas veces los entrenadores de los atletas que no son elegidos para tener estas acreditaciones, pues van ahora sí que de su bolsa, o puede ser incluso de la bolsa de su federación, de CONADE en este caso, del que sea, pero van sin una acreditación, y al no estar acreditados, pues no se les va a permitir la entrada a Japón. Entonces, eso va a ser un problema, escúchenme bien, ténganlo grabado, eso va a ser un problema cuando se acerquen los Juegos Olímpicos, sobre todo pensando que todavía no están completas las delegaciones, todavía no sabemos quiénes van a ser todos los atletas que van a estar representándonos por allá. Entonces, van a ser un montón de cosas que van a ir surgiendo y que nos vamos a ir dando cuenta sobre la marcha, sobre las consecuencias de que no se permita un acceso libre, masivo incluso, para estos Juegos Olímpicos, y pues ya veremos qué pasará. Pues yo creo que en un par de meses estas historias ya estarán saliendo a la luz pública. Oye, Ricardo, y con los medios de comunicación, las televisoras, aquellos medios que son los que hacen llegar pues las competencias en todo el mundo, porque digo, cada vez tienen un mayor auge, ¿no? Tan es así que se ve los contratos millonarios en diferentes, Así es. en diferentes partes, en diferentes deportes, sobre todo Juegos Olímpicos, ¿no? La gran fiesta del deporte mundial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este caso con medios de comunicación y televisoras? Las coberturas van a ser más reducidas. Eh, de entrada, bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona en términos de televisión. Existe una organización llamada Olympic Broadcasting System, sistema de transmisión de los Juegos Olímpicos, eh, que es la que provee la imagen de las competencias. Ellos instalan sus cámaras, su producción en cada una de las sedes de competencia, y son los que nutren de prácticamente todas las imágenes de competencia. Las televisoras pues sí tienen su posibilidad de llevar alguna cámara, no de instalar algo demasiado grande, obviamente, pero para una zona mixta, para de repente en algún evento importante tener una cámara en campo, pero vaya, es reducido. Realmente dependemos del OBS, del Olympic Broadcasting System, que, pues bueno, por poner un ejemplo, lo que pasó en Beijing 2008, que de repente no conocíamos a una televisora llamada TBC, y TBC estaba transmitiendo 24 horas de Juegos Olímpicos, pero no tenía nadie en Beijing. Todos estaban transmitiendo desde su cabina acá en la Ciudad de México, de madrugada y todo, pero lo hacían en vivo, y para quienes teníamos que monitorear competencias, pues fue una bendición. Pero eso significa que una transmisión olímpica técnicamente sí se puede hacer vía remota, y no es algo nuevo. Ahora, no es que sea la opción ideal para una televisora que ha pagado una cantidad importante de dinero en términos de millones de dólares para tener los derechos de transmisión. Obviamente, muchas de las televisoras quieren tener presencia, quieren tener un show transmitido desde la sede, quieren tener reporteros en la mayor cantidad de competencias posibles. Entonces, estábamos acostumbrados a que se hacían pues crews inmensos de las propias televisoras. Por ahí, a lo mejor para Beijing 2008, si una televisora pudo llevar, vamos a poner a 50 personas, para Londres 2012, después de que hubo una crisis mundial justo después de los Juegos Olímpicos de Beijing, que los presupuestos, porque además Londres es una ciudad más cara, pues a lo mejor de 50 eso se redujo a 30. Ahora imagínense, con una pandemia de por medio, con todas las restricciones que hay, con la postergación que hubo de un año, pues las televisoras, muchas van a terminar mandando a la gente
mínima indispensable para tener esa presencia, para poder correr sus producciones desde allá. No puedo hablar a nombre de ninguna televisora, incluso de la mía, uno, porque no tengo la información completa, dos, porque simplemente no puedo hacerlo, pero sí les puedo decir que las televisoras en general van a tener que hacer una cobertura muy distinta a la que habría sido hace un año. A muchos nos bajaron del avión, yo me incluyo, yo iba a ir hace un año a Tokio, pues ahora me toca quedarme, y así le ha pasado a muchos colegas de muchísimos medios, y pues ni modo, ¿no? Es lo que nos toca, porque pues bueno, no hacemos nuestro trabajo para necesariamente viajar, sino para el bien del público, y si lo que tenemos que hacer en una ecuación en la que le demos al público lo que quiere ver y podamos hacerlo de una manera que la empresa continúe funcionando, pues así tiene que ser, y así va a ser, ¿no? Van a ser tripulaciones pequeñas, creo yo. Hay medios que seguramente de mandar uno, dos o tres reporteros, pues seguramente ya no van a mandar a nadie, pero pues bueno, sí estaremos todos trabajando seguramente en horas de madrugada para llevarle la información, y pensando en una logística también que le permita a la gente, que pues la gente tiene que dormir, tiene que trabajar, tiene que quizás estudiar, todavía no entran a clases, pero tienen que trabajar, pues que la gente pueda despertarse y saber qué pasó y qué está pasando allá en Tokio. Okay. Y Ricardo, referente a la parte, bueno, parte deportiva, pero también todo lo que engloba, ¿cómo ves el panorama entre las potencias y pues los países menos desarrollados que les pegó más duro la pandemia? ¿Cómo ves ese panorama, pues ya después de la pandemia, ya con miras hacia los Olímpicos? Fíjate que ese es un tema que tocamos creo que fue en el segundo conversatorio, iba a decir conservatorio, Dios mío, la dislexia, en el segundo conversatorio, un poco a manera de adivinos, aquella vez, ¿no? Pensando en que aquella vez, pues muchos deportistas estaban encerrados en sus casas, porque cada país manejó la pandemia de manera diferente. En unos había más restricciones que en otros. A la fecha todavía esto está ocurriendo. Ya de hecho hubo un país que de plano dijo, nosotros no vamos, que es Corea del Norte. Es la primera cancelación que hay de un país en 32 años para unos Juegos Olímpicos. Y sí creo que puede haber de entrada, una disminución del nivel deportivo que a lo mejor no va a ser tan palpable en el momento, porque, pues bueno, finalmente uno compara a los atletas a primera vista con base en el ganador, ¿no? Pero cuando empecemos a ver ya datos un poquito más duros de cuántos récords se rompen, ver algunos tiempos de algunas competencias de atletismo, de natación, ahí es donde estaremos viendo, comparándolo con eventos anteriores, incluso no solo con Río 2016 o Londres 2012, sino con campeonatos mundiales un poco más inmediatos, los de 2019, podremos empezar a ver, ¿no? Cómo se va desenvolviendo esto. Pero sí también creo que puede haber una diferencia entre los países que tienen mejor infraestructura deportiva, que siempre la ha habido, no es casualidad que países como Estados Unidos, como China, como el Reino Unido, como Rusia, como Alemania, como el propio Japón, sean países top 10 de un medallero, mientras que otros países están luchando por ahí, tratando de ganar una o dos medallas. México, digamos que está arribita de ese nivel de una o dos medallas, pero lejos del lugar que creo yo debería ser en el medallero. Sí hay correlaciones más o menos, no voy a decir precisas, pero sí que nos dan la idea de que hay una relación entre la cantidad de población y el poder económico de un país, y la posición final en el medallero, ¿no? Que la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, y China, esas dos estén peleando los primeros dos lugares en la actualidad, pues no es sorprendente. Lo mismo pasa con el Reino Unido, con Japón. Pero, por ejemplo, México debería estar entre los lugares 15 y 20 por tamaño de población, por tamaño de economía, y en Río 2016 fuimos en el lugar 62. ¿Por qué? Porque lo que te hace subir en el medallero son las medallas de oro, no las de plata, no las de bronce. Esas son, digamos, un desempate en términos del medallero. El medallero se rige por oros y México ocasionalmente gana medallas de oro.
¿no? Se ganó la de fútbol en Londres 2012, se ganaron 2 en taekwondo en 2008, se ganó la de Soraya Jiménez en 2000, pero vemos que no ocurre en todos los Juegos Olímpicos. Y antes de Soraya, creo que la última había sido de Los Ángeles 84, 16 años. Entonces, México debería estar más arriba, pero también hay otros casos, por ejemplo, Kenia o Jamaica, que suelen dominar un tipo específico de pruebas, Jamaica con las pruebas de velocidad, Kenia con las pruebas de atletismo de fondo, y con 3, 4 oros que ganen, pues se disparan en el medallero en lugares donde economías más grandes como la mexicana uno pensaría que deberían estar. Eso ya es otra cosa, ya son hablar de biotipos, hablar de por qué los deportistas de cierto país dominan ciertas pruebas, los de ciertas razas, los de ciertas características, y por qué otros no. Vaya, yo evidentemente con mi forma física pues jamás ganaría los 100 metros planos, pero a lo mejor si me hubiera preparado para el tiro deportivo pude haber hecho algo, ¿no? Entonces, sí creo que puede haber también esta brecha que se pueda acrecentar. Habrá que ver cómo termina el medallero. Si vemos que Estados Unidos y China, los dos acaban con más de 50 medallas de oro, pues ahí creo que ya empezamos a ver una señal de que sí está ocurriendo esto. Pero nos enteraremos por ahí del 8 de agosto, que sea la ceremonia de clausura, y ya sepamos cómo queda el medallero finalmente. Ok. Mencionaste dos cosas importantes en este. Bueno, ya está el hecho de que ya hay un país que declinó, que dijo no vamos. Y otra sobre el aspecto de México. Me gustaría ahondar un poquito en la primera y después en la segunda, en ese orden. ¿Cabe la posibilidad o cabría la posibilidad de, bueno, la nueva cepa india del COVID, más miles de otras cosas, que algún otro país de repente diga, ¿sabes qué? Yo tampoco, porque al final creo que el panorama, aunque como dices, ¿no? Está ya, se hacen de que se hacen, ¿vale? Pero al final el panorama es bastante incierto, ¿no? Al final hemos estado hace un año, ¿no? En el que ya casi, ya mero, Sí. ya vamos y nos pasa y se pasa mes tras mes, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que a lo mejor algún otro país diga en algún momento ya no. Hay, por ejemplo, fechas estipuladas para decir, a ver, hasta tal día tienes para participar, digamos, para confirmar tu participación o para bajarte de la participación. No lo sé si hay una fecha. Sí está latente la posibilidad, por supuesto, de que esto ocurra. Perdón por los malabares, pero mi celular No te como que preocupes. no está queriendo poner de su parte. Sí hay posibilidad, por supuesto, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en India, donde estamos teniendo cifras de 400,000 contagios diarios, de unas 4,000 muertes por COVID-19, y como ha pasado en otros países, ¿no? Pasó, el segundo epicentro mundial fue Italia, después Estados Unidos, México tuvo su fase más complicada en enero, febrero. Sí existe la posibilidad, por supuesto, ¿no? Y una de las cosas que siempre ha tratado de buscar el Comité Olímpico Internacional, pues es o mejor dicho, que todos los países del mundo participen, pero pues normalmente las restricciones para participar eran políticas, ¿no? Los boicots que habíamos tenido eran boicots políticos. Lo que pasó en Moscú en 1980, cuando Estados Unidos y 65 países más dijeron no vamos porque la Unión Soviética acaba de invadir Afganistán, pues fue un tema político. Lo que hizo la Unión Soviética y sus aliados 4 años después en Los Ángeles diciendo que no fueron a los míos, nosotros no vamos a los suyos, fue un tema político. Lo mismo en Seúl 88, que hubo uno más pequeño que encabezó Corea del Norte, que por ahí también estuvo Cuba, estuvo Etiopía, fueron creo que 5 países nada más. Son temas políticos. Y como te decía, la última cancelación que hubo fue precisamente las de Seúl 88. Entonces, ya no estamos hablando de temas políticos, y ahí creo que se baja mucho el expertise, por así decirlo, la posibilidad de negociar del Comité Olímpico Internacional para decirle a estos países
pues sabes qué, vengan porque no queremos que la política, no, aquí estamos hablando de la salud de sus atletas y también de la población. La preocupación en Corea del Norte fue que llegaran contagiados los atletas desde Tokio y contagiar a la población en Corea del Norte, que es algo que pues sí, teóricamente puede pasar, pero que también hay que decirlo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador están tomando todas las medidas posibles para que esto no ocurra. La Villa Olímpica va a ser una burbuja, los atletas se van a trasladar exclusivamente a la Villa Olímpica a su competencia de regreso, van a tener pruebas prácticamente diario, tienen que hacerse prueba antes de salir de Japón, al llegar a Japón, más bien antes de salir de su país para llegar a Japón, al llegar a Japón, al entrar a la Villa Olímpica, van a hacer un montón de pruebas. Entonces, veo difícil que incluso haya un brote importante. Creo que los casos de COVID que puedan haber positivos entre los atletas van a ser contados, pero sí creo que va a haber cierta resistencia de algunos países para enviar atletas o para enviar a la cantidad de atletas que podrían mandar, ¿no? A lo mejor algún atleta que renuncia a participar. Recordamos que pasó en Río 2016 con lo del virus Zika. Hubo preocupación de varios atletas y decidieron no asistir. Y creo que también puede pasar, no hemos escuchado todavía, o al menos que yo recuerde una historia de un atleta que haya dicho por su cuenta, yo no voy, pero sí puede ocurrir. No creo que vaya a ser el caso, no creo que otro país se baje, digamos, completamente del barco, pero sí creo que pueden haber casos particulares de atletas que decidan no ir. Ok. En el ámbito nacional mexicano, ¿cuántos mexicanos ya hay calificados para Juegos Olímpicos? Tenemos a 118 atletas. Es la última cuenta que lanzó el Comité Olímpico Mexicano. Son 75 plazas, me parece. Una cosa hablar de atletas, otra cosa hablar de plazas. Por ejemplo, la selección del fútbol es una plaza, pero son 18 deportistas. La de béisbol me parece que son 24 deportistas, es una sola plaza, nada más para un poquito diferenciarlo y que la gente nos pueda seguir un poquito el paso con los términos. Pero 118 es un número grande, es un número que no suele verse a estas instancias, a menos de 3 meses de hablar de 118 clasificados. A mí me tocaron ver juegos donde México llevaba 80. Me parece que en Sydney 2000 por ahí debió haber estado porque no se clasificó ningún equipo de deporte de conjunto, que precisamente es lo que está ocurriendo en esta ocasión. Se clasificaron 3. Está clasificado el béisbol, el softball y el fútbol varonil. Perdón, Entonces, de ahí... en el caso, mencionas, hay 118, pero solo hay 75 plazas. O sea, es decir, aunque hay 118 calificados, solamente pueden ir 75. No. Okay. O sea, por ejemplo, 24 de esos 118 Ok, ya. son del equipo de béisbol. De acuerdo. Ocupan una plaza. Okay. Pero ocupan 24 lugares para deportistas. O sea, en la inauguración veríamos, si fueran todos los atletas, que no pasa eso, pero si pudieran ir, veríamos ahorita 118 personas, 118 deportistas, bueno, más los delegados, más los entrenadores, etcétera, etcétera, pero 118 deportistas. Es eso. Entonces, solo 3 plazas, que son las de fútbol, softball y béisbol, ocupan a 57 deportistas. Entonces, si quitáramos a esos 57 deportistas de los 118, estamos hablando de 61 me parece, si Pitágoras no me falla así de bote pronto. Pero faltan muchos deportes por concluir sus procesos, ¿no? El atletismo y la natación son por marcas, entonces todavía tienen un par de meses casi, poquito menos para dar sus marcas. México ya tiene clasificados en atletismo, en natación me parece que todavía no, pero por ahí puede caer alguna marca. Hoy empezó un clasificatorio, un preolímpico mundial de lucha en Bulgaria. Clavados ya México
afortunadamente logró clasificar a clavadistas en todas las competencias. México lleva el cupo máximo de 12 atletas por país. Caso similar, por ejemplo, hablando del atletismo en el maratón, México lleva 6. En la marcha, que son 3 competencias, que son 3 competidores máximo por país, me parece que también ya se tienen las 9 marcas, o si acaso falta una por ahí. Pero vaya, todavía falta, ¿no? Hay otras competencias todavía. El boxeo, hubo una cancelación de un preolímpico continental en Argentina, pues tienen que ver qué hacen para que se logren clasificar los deportistas. Hay otras que se dan por ranking, es decir, que todavía no están, algunas que es prácticamente un hecho que se van a dar por ahí en ciclismo, en algunos otros deportes de este tipo. Pero pues el cálculo, que de hecho hoy hubo una conferencia del Comité Olímpico Mexicano, hablan de 140, de que la expectativa es de 140 e incluso poder llegar a 150. A mí ahorita 150 me parece muy optimista, deseo equivocarme, ojalá sí sean incluso más de los 150, pero me parece que 140 es una proyección bastante realista de la cantidad de deportistas que puede haber, que pues sería el máximo que por lo menos yo haya visto, y mira que yo he visto juegos desde el 88, para una delegación mexicana. Definitivamente no es el máximo histórico de la delegación mexicana, porque en México 68 hubo más de 300, por ser país anfitrión. En Múnich 72 también fue una cantidad más grande todavía, pero sí vamos a ver una delegación grande en número, afortunadamente, de México en Tokio 2020. Bueno, antes, esta es una pregunta muy personal, a lo mejor es una pregunta medio tonta, porque en el caso, por ejemplo... Aquí no hay preguntas tontas. Gracias. El boxeo, ¿cuál es la diferencia entre el boxeo profesional? Porque hasta donde entiendo, no, o sea, un boxeador profesional no va a los olímpicos, o sí se ha dado o no se puede dar. En el caso, por ejemplo, no sé, básquetbol, ¿no? Los NBA sí van a los Juegos Olímpicos, sí. a los NBA, ¿no? ¿Cómo funciona en este caso muy específico del boxeo? Ahorita se me vino a la mente. Pues mira, el boxeo ha tenido pues toda una polémica muy grande desde Río 2016, porque precisamente la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, que es la que pues certifica todo este proceso clasificatorio, y el Comité Olímpico Internacional acordaron que se pudieran ingresar boxeadores profesionales. Cada deporte tiene su particularidad, ¿no? Por ahí mencionaste el básquet, que desde el 92 se permiten profesionales. El tenis, por ejemplo, estuvo en el programa olímpico en 1900 y en 1904, desapareció, y prácticamente hasta que se pudo garantizar que tenistas profesionales pudieran ir a Juegos Olímpicos, que fue para Seúl 88, se volvió a permitir. El tenis fue el primer deporte que empezó este proceso de profesionalización en Juegos Olímpicos. Pero en el caso del boxeo no es tan sencillo. Existe el boxeo amateur, existe una estructura grande de boxeo amateur, pero la diferencia con el boxeo profesional es enorme. Un boxeador amateur está en un torneo de 4 o 5 combates de 3 rounds cada uno, que se tiene que desarrollar en 2 o 3 semanas, mientras un boxeador profesional pelea cada 3 meses, peleas de 12 rounds, obviamente con un desgaste y con un daño mucho mayor, y la preparación también es muy diferente, los recursos son infinitamente diferentes. No puedo imaginar la diferencia que puede haber en la preparación de un boxeador amateur mexicano contra la del Canelo Álvarez, ¿no? O contra la del boxeador que tú me digas, Floyd Mayweather, no sé, hay muchísima diferencia, y ahí es donde sí surgieron muchas voces en contra, incluso de boxeadores y ex boxeadores profesionales, diciendo es que es una locura, no hay punto de comparación entre un deportista, entre un boxeador profesional y un amateur, que generalmente son muy jóvenes, que apenas están empezando su carrera, pensando en el amateurismo como un paso previo al boxeo profesional. Además de todo esto, hay que recordar que las organizaciones que rigen al boxeo profesional, como el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, que esas son las 4 más importantes,
le prohibieron tajantemente a sus boxeadores y les dijeron, si ustedes van, pierden sus títulos, pierden su ranking, lo pierden todo y tienen que volver a empezar de cero. Y obviamente, pues eso les hace pensar dos veces Claro. en la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos. No todos los boxeadores inician por proceso amateur. Julio César Chávez no lo hizo, por ejemplo. Chávez nunca fue amateur. Floyd Mayweather sí lo fue. Canelo Álvarez no lo fue. Entonces, son diferentes caminos que toman. No sé bien en qué va el tema para esos Juegos Olímpicos, pero creo que la preocupación principal que tiene el boxeo en este momento es lo que platicaba hace unos minutos, de la cancelación de eventos clasificatorios, ¿no? Ya pasó en el continente americano, no sé si ha pasado en otros continentes, pero en este momento es la preocupación principal. Ok. De los mexicanos, ¿cuántos y en qué deporte, por supuesto, tienen posibilidad de medalla? No sé si andes por ahí todavía, Ricardo. Vamos a esperar un momento a ver si recupera la señal Ricardo y se puede volver a contactar aquí con nosotros. Mientras, si alguien de las personas que nos están viendo, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la podemos hacer llegar aquí a Ricardo. Vamos a darle unos minutos a ver si pudiera regresar aquí a la transmisión. De mientras, bueno, a nombre de Iván, un agradecimiento. Tuvo unos problemas ahí con el internet también. El día de hoy estuvo fallando bastante en varios lugares de México. Y bueno, Iván manda también sus disculpas, anda batallando con su internet y buscando la manera de poder regresar. Probablemente también le acaba de pasar esto a Ricardo. Vamos a darle unos minutos a ver si pudiera regresar. Y si no, pues lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, bastante interesante, bastante completa en la charla de hoy con Ricardo Otero referente a Juegos Olímpicos. Como nos mencionó, es un hecho que se van a llevar a cabo. También nos mencionó de Corea del Norte, quien dijo que no va, que no asiste. Y bueno, platicando de ese tema también, ¿no? De las diferencias entre las potencias, el cómo los países, pues primermundistas manejaron la pandemia, a diferencia pues, de los países menos desarrollados, y que, pues bueno, también, pues qué repercusión tiene eso sobre los atletas, ¿no? Digo, además de la infraestructura, además de todo lo que ya de por sí se da, ¿no? Pues ahora sí que post pandemia, ¿cómo serán las repercusiones? Eso también nos lo hizo ver que siempre están y probablemente en esta ocasión, pues esté mucho más acentuado. Nos hablaba sobre 118 lugares ya de mexicanos clasificados a Juegos Olímpicos y bueno, pues también que hay varias disciplinas que todavía están por terminar su ranking. No tenemos ninguna noticia hasta ahora de Ricardo y déjenme un minutito para ver qué sucede. Y pues bueno, los seguimos invitando que estén pendientes de redes sociales de Entrenamiento Lógico para pues las siguientes charlas que les tenga preparadas Iván. La verdad es que ha hecho un muy buen trabajo y pues bueno, pues charlas interesantes, importantes en estos momentos. Vamos a dar un minutito más para ver si puede regresar. Y si no, pues
daremos por terminada la sesión del día de hoy. Vamos a dar un minutito más. Vamos a parar un momento la transmisión. Ojalá y pueda regresar Ricardo. Si regresa Ricardo, regresamos inmediatamente al en vivo aquí en Facebook.